Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase de este martes, donde vamos a seguir reflexionando sobre la fe, pero antes de ver alguno de ustedes, cualquiera que pueda iniciar, que pueda hacer la oración para iniciar la clase. Padre, buenas noches. Padre, Hola buenas Andrés. noches. ¿Cómo está la oración, Padre? A ver Andrés, muy bien. Bien, ante todo, colegas, hermanos, todos presentes, pues buenas noches. Vamos a dar una oración a nuestro Señor esta noche para que todos estemos sanos, salvos. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, Andrés Avelino Cáceres. Sí, ¿No? no, de la cruz, Padre. Ya, gracias por la oración, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Habíamos visto ya lo que es la revelación. Ahora vamos a culminar viendo lo que es la fe. Ya hemos hecho una introducción sobre la fe, viendo desde una realidad que todos vivimos, para no sentirnos ajenos, ¿no? Es decir, para no decir que la fe es algo. Es cierto que nos da Dios, es cierto, como hablábamos en la última parte de la clase del martes pasado, decíamos que se puede hablar también de una revelación personal, no tanto una revelación personal en el sentido que Dios nos va dando o nos va diciendo nuevas verdades de fe, sino se habla de revelación personal, entendiendo ya la revelación general que hemos visto, como Dios se manifiesta, se da a conocer. Sobre todo la revelación, eso recuerden, ¿eh? La revelación no es que Dios me empieza a decir cosas nuevas y raras, no. La revelación es Dios mismo que se da a conocer, esa es revelación. Y por eso puede dar un encuentro, o sea, por eso cuando una persona habla a otra persona de sí misma, tú le conoces. Al conocer, te haces amigos de él. ¿Sí? Y eso tiene que pasar con Dios. No es que cuando Dios revela, no hay que irnos todavía. Cuando pensamos en revelación, no tenemos que ir a pensar que nos va a decir cosas raras que vamos a hacer o que me va a dar este poder, ¿no? Eso muchas veces son sacados de la ficción, ¿no? Cuando Dios se revela, Él se da a conocer. Y normalmente cuando Dios se revela a nosotros, Él quiere darse a conocer en algún aspecto que nosotros necesitamos de Dios. O sea, se revela siendo misericordioso con nosotros porque lo necesitamos, siendo Padre porque queremos sentir así cercano a Dios. Entonces, hablábamos de una revelación personal que sí, y esa revelación personal sobre todo era como esa iluminación. Hemos visto de los textos bíblicos donde decía, te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los entendidos sabios, pero lo has revelado a los pequeños. A eso se refiere, ¿no? Esa revelación interior, personal, donde es como una luz que Dios te da para poder aceptar, para poder hacer tuyo esta revelación que él realizó. Sobre todo es eso, ¿no? Esa ayudadita que Dios nos dé, esa iluminación para poder aceptar y tener fe, para que la fe arranque ahí. Y así veíamos otros textos bíblicos que eran ejemplos de lo que venimos diciendo.
Bien, entonces, hoy vamos a ver lo que es la fe. Hemos visto ya cómo la fe, como como un acto, una acción del hombre natural. Decíamos que la mayor parte de nuestros conocimientos están basados en una confianza. Casi todo lo que conocemos es fruto de confiar, o sea, ponemos el énfasis en la confianza. ¿Cuántos conocimientos que tenemos lo hemos recibido de otros? Y quizás en nuestra vida no lo vamos a comprobar. Sin embargo, es lo que creemos, aceptamos que es una verdad porque nos fiamos del testigo. Aquí era esencial. Entonces, cuando hablamos de fe, es esencial el testigo. Nosotros decíamos, cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando de cualquier testigo. Estamos hablando de Jesús, que es el testigo, y el que ha hecho realidad todo esto que el Padre ha prometido. Por lo tanto, no nos puede engañar. Si él mismo lo ha realizado, es el mejor testigo que puede haber. No solamente porque ha escuchado, sino porque lo ha vivido, lo ha realizado, y por eso da testimonio. Es el mejor testigo que podemos tener. Y nuestra fe también iba por ahí. Ahora vamos a ver, siempre intentamos, ¿no?, que lo que reflexionamos, sobre todo en teología fundamental, porque hay mucho de filosofía también aquí. Ahora vamos a ver cómo esta fe, o sea, lo que hemos hablado, esta confianza que hay, esencial aquí es el testimonio. Este testimonio, mejor dicho, esencial aquí es el testigo, y el testigo, el testimonio que nos da, el testimonio que nos da el testigo tiene que ser creíble, tiene que ser verdadero, y por eso decimos que tenemos fe. Ahora vamos a ver cómo esto que hemos visto sobre la fe, cómo es esta acción de tener fe, vamos a ver cómo esto se realiza ya en las Escrituras. Vamos a ver los testigos, en otras palabras. ¿Sí? Si de la revelación sí hemos hablado, ¿no? Desde la Biblia, como hay momentos, hechos y palabras, como Dios va hablando a su pueblo, diferentes momentos, y habló de ya regresé, se me había ido la línea. Bien, entonces, decíamos que si hablando de la revelación, hemos visto cómo Dios en la historia de la salvación, por eso, se va revelando en diferentes momentos, llega a su plenitud con Jesucristo, va hablando al hombre por medio de hechos y palabras. Ahora tenemos que ver en las Escrituras, lo que tenemos que encontrar cuando hablamos de fe es estos testimonios de cómo estas personas han vivido esta fe o han acogido esta revelación. Y así vamos a darnos cuenta qué sería la fe, ya desde el sentido bíblico, ya desde la reflexión que hemos hecho, desde esta cualidad natural que hay en el hombre, de esta acción que el hombre realiza de creer, de confiar en otros, y así y así nosotros obtenemos nuestros conocimientos. Ahora tenemos que ver ya desde desde la vida de fe, desde el hombre creyente, qué testimonios tenemos en la Escritura, o sea, esta fe cómo se ha ido desarrollando, qué cualidades tiene. Entonces, esa es la fe que nosotros debemos tener. Debemos dar un paso más. ¿Qué nos exige Dios saber? ¿Cuándo decimos que nosotros tenemos fe? Eso nos toca ahora. Entonces, desde las Escrituras vamos a ver estos testimonios que hay de personas concretas que han vivido su fe, que han tenido fe. Y desde ahí también vamos a iluminar nuestra realidad, nuestra fe. Voy a presentar las diapositivas como cada martes. Diapositiva. ¿Qué padre se está observando? Muy bien. Ok, bien, muy bien. Entonces,
hoy vamos a reflexionar sobre la fe como proyecto de vida. Sí, esto es esencial. La fe no es solamente un conocimiento. La fe no solamente decir yo soy católico, por eso tengo fe, no. La fe sobre todo es un proyecto de vida. Y eso es lo que vamos a encontrar en las escrituras. Cuando Dios habla, Dios no habla para que tú puedas conocer más de Él. También es cierto, cuando habla Dios conoces algo más de Él. Pero esto no es lo más importante, sino lo importante es cómo esto que Dios habla es para tu vida, porque Dios habla cuando algo sucede. Ahí es cuando Dios se manifiesta, cuando el hombre necesita algo y Dios tiene que iluminar esa realidad. Si Dios ilumina la realidad, estamos hablando de vida. Por lo tanto, la fe es un proyecto de vida. Son unas palabras que Dios dirige al hombre para que el hombre pueda seguir viviendo. Entonces, podemos decir, cristiano es quien cree en Jesucristo, eso está claro. Cuando uno dice yo soy cristiano, tú eres cristiano no porque cristiano para que sea como un apellido. Y eso pasa también, ¿no? O sea, todas las iglesias se ponen nombre, ¿no? M&M, Movimiento Misionero Mundial. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué otras iglesias más hay? ¿Conocen? Ya, los mormones, testigos de Jehová, lo más fácil, ya yo voy diciendo. ¿Qué otras más conocen? Los adventistas, ¿O no padre. conocen? La iglesia anglicana, padre. Adventistas, muy bien. ¿Qué más? La Pentecostales, padre. anglicana. Testigo de Jehová, padre. Iglesia peruana, israelitas, etcétera. Ujú. La iglesia del séptimo día, padre. Israelitas. Los musulmanes, padre. Nuevo movimiento mundial, padre. Bueno, mi línea está bastante inestable. Les he escuchado algunos entrecortados, pero bueno. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, padre, sí se le escucha bien. Bueno, ya. Entonces, decíamos que hay un montón de iglesias que tienen un nombre. Parece que el nombre es lo más importante, ¿no? Y hay veces nosotros también caemos en eso. Cuando decimos somos de la Iglesia Católica y siempre repetimos, ¿no? Católica. Es que cuando se dice Iglesia Católica no es un nombre que se le da a la Iglesia. Y si nos damos cuenta, católica es una nota de la Iglesia. O sea, no es un nombre como un apellido que yo me pongo para decir soy católico.
Bueno, está bastante inestable mi línea. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar. ¿Ahora me escuchan? Sí, Padre. Sí, padre, le escuchamos. Sí, padre. ¿Sí? A ver, alguno que me diga si me puede escuchar. Sí, Padre, estamos escuchando. Ujú. Sí, padre, se le escucha. Pero por momentos se corta, ¿no? Sí, Padre, sí. Se pierde la señal, nuevamente regresa. Está bastante inestable, sí. Bueno, vamos a ver si podemos terminar esta clase. Ya. Entonces, lo que les decía era que... Padre, disculpe, una sugerencia para que su señal se mejore, trate de no transmitirlo con su imagen. La cámara, ¿no? Ok, está bien. Ahora lo hago. Ya. Bien, ¿pueden ver la presentación, sí? Sí, Padre, sí. Ujú. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, lo que les decía era esto que normalmente cuando hablamos de cristianos no es tanto un apellido, ¿eh? No es tanto un nombre que nosotros tenemos para presentarnos y decir yo soy cristiano, ¿no? Sino como decíamos de las iglesias, poníamos el ejemplo, ¿no? Muchas veces se pone más énfasis en afirmar yo soy de esta iglesia, del otro, con nombres, y hay veces nos pasa, ¿no? También yo soy cristiano católico, remarcamos, ¿no? Cuando hablamos de católicos es una nota, les decía, de la iglesia, una santa católica y apostólica. Y más que un nombre, esto de católica es una misión que la iglesia tiene, de ser universal, de poder llegar al mundo entero. Por eso se le da se le reconoce así, porque para que no olvide esa misión que tiene. Entonces, cuando decimos cristiano es quien cree en Cristo o en Jesucristo. Eso es sobre todo cuando afirmamos soy cristiano. Y a eso nos tiene que llevar. O sea, cristiano es aquel que la fe dice que brota del encuentro personal. Entonces, cristiano es aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo y por eso se ha hecho cristiano. Que ofrece una nueva panorámica, es decir, el encuentro que has tenido con Dios, en otras palabras, la fe que tienes, ¿qué te da? Que ofrece una nueva panorámica de vida. Es decir, Jesús vino a eso, ¿no? Dice, el mundo estaba en tinieblas. Vino la luz. Claro, si viene la luz en las tinieblas, esta realidad de tinieblas ya no es la misma. Desaparece. La luz ilumina esta realidad de las tinieblas. Por eso podemos afirmar, ofrece una nueva panorámica de vida. Recordando esto, ¿no? Las tinieblas vino a ser iluminada por la luz e invita a seguir las huellas de su Señor. Eso es el cristiano. Nos ofrece una nueva panorámica de vida y nos invita a seguir las huellas de su Señor, es decir, de Cristo. Caminar esos pasos de Jesús, que no es fácil. Entonces, siguiendo esta dinámica, nosotros tendríamos que decir,
en la escritura está llena de testimonios de vida. Esta es otra forma de decir qué es la Biblia, porque, a ver, les pregunto aquí, ¿qué responden ustedes cuando les preguntan qué es la Biblia? ¿Qué son las escrituras? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿O se ha cortado mi línea? No, padre. Ah, Padre, bueno, lo que siempre nos manifestamos es, ¿no? Que la Biblia es la palabra de Dios escrita, que las Santas Escrituras contienen, ¿no? Todo lo que Dios quiere para el bien del hombre, mm, que es un conjunto de libros porque contiene varios textos ujú, escritos, ¿no? Por Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, valiéndose de geógrafos, ¿no? Y se ujú, escribieron un promedio de 1500 años en diferentes lugares, también contextos, tiempo, ¿no? Por ujú. eso para leer la Biblia hay que tener bastante conocimiento histórico, geográfico, las realidades donde se ha escrito, ¿no? Y eso actualizar, porque Jesús es ayer, hoy y siempre, ¿no? Sí, está bien. Ese conocimiento, bien, pero también la gente que no conoce mucho puede acercarse y Dios le habla. Ya, porque es el Espíritu quien nos mueve interiormente para poder entenderlo, ¿no? Bien, otra forma de acercarse y conocer a la Escritura eh, es también ver la Escritura como testimonios de vida. En la Biblia también lo que vamos a encontrar, y cada libro de la Biblia, siempre, en cada libro de la Biblia siempre vas a encontrar a personas, y estas personas han tenido una relación con Dios, y eso es lo que nos transmite las Escrituras, esta relación de Dios con un hombre concreto y cómo en un contexto concreto Dios responde y el hombre actúa. Por eso les decía, en la Biblia encuentras a Abraham, encuentras a Moisés, y cada uno de ellos tiene una forma de responder a Dios. Dios también habla de modo distinto a cada uno y cada uno responde. Ese testimonio está en la Biblia. Por eso que nosotros también podemos acercarnos a la Biblia de esta forma, como testimonios que Dios me ha dado para yo también tener fe, mantenerme en la fe y crecer en la fe. Porque si te acercas a la Biblia lo que tiene son encuentros de Dios, de diferentes hombres, diferentes épocas, diferentes contextos. Y ese testimonio se nos da a nosotros. ¿Para qué se nos da ese testimonio? Para nosotros también alentarnos y decir, mira, es posible creer y creer de esta forma. O iluminar, viendo los diferentes testimonios, lo que yo voy viviendo y cómo en este momento Dios me pide tener fe. Porque otros ya lo han vivido, otros en esta misma realidad, en esta misma situación, otros ya lo han vivido, otros ya han respondido a Dios en esa situación. Es por eso que la Biblia también podemos acercarnos de esa forma, como testimonios de vida o testimonios de fe que nos ayudan a poder nosotros acercarnos más todavía a Dios. Sí, a ver, ¿qué opinan de esto? Y por eso vamos a ver la fe como un proyecto de vida, como hay testimonios de hombres que han vivido esto que ya hemos hablado, la fe, como ellos ya lo realizaron y en la Escritura encontramos estos testimonios. A ver, ¿qué opinan ustedes de esta forma de ver las Escrituras?
Bueno, entonces en la siguiente diapositiva ya vamos a opinar. Vamos a entrar a ver ejemplos extraordinarios de una vida de fe. Vamos a centrarnos en Abraham y María, que hay muchos más. Que hay muchos más testimonios de cómo vivir la fe, cómo responder a Dios. Pero claro, no podemos abarcar todo. Es decir, no podemos querer abarcarlo todo, porque va a ser muy difícil. Ya va a ser bastante complicado. No acabaríamos. Vamos a centrarnos en dos personas, uno del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, para poder entender, a ver, cómo ellos vivieron la fe y qué les ha pedido Dios a ellos. Y ellos cómo han respondido a esto que Dios les pedía. Y a esto podríamos decir fe, ¿no? Es la respuesta del hombre a Dios, es la fe, entonces. A ver, Abraham, el padre de todos los creyentes. Alguno que lea, a ver, Génesis 11, del 27 al 32. Y todos tienen que estar atentos, porque ahora vamos a empezar a dialogar. A ver, alguno de ustedes. Génesis 11, del 27 al 32. Yo, padre. Padre, ¿me escucha? Sí, a ver. Ya. Rojas, ¿sí? ¿Tu nombre es? Sí. Edith, padre. Edith, a ver. Ya, padre. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Eso. Estos son los descendientes de Tera. Tera engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Tera y su país natal Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril, sin hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terah 205 años y murió en Harán. Ahora, Génesis 12:1. Yo, padre. Muy bien, a ver, Aquiles. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén, Padre, palabra del Señor. Muy bien. Aquiles. Sí. A ver si luego te puedes conseguir otra escritura. ¿Ya? Ya. Está bien. Entonces, nos damos cuenta, mira, en Abraham vamos a encontrar muchos detalles, detalles que van a decir lo que es la fe, ¿no? O sea, lo que es la fe. Detalles cómo Dios responde. Entonces, vemos cómo a Abraham se le pide salir de su pueblo. Sabemos que Abraham vive en Mesopotamia. Ya sabemos que la Mesopotamia es una tierra rica, el encuentro de ríos, por lo tanto una tierra bastante productiva, produce mucho. Entonces, es lógico que en esas tierras haya población, es lógico que en esas tierras
la gente se reúna. Saben ustedes que las culturas empezaron a surgir bien en los ríos o en los mares. Una de esas culturas es entre ríos, toda la Mesopotamia. Por ejemplo, Grecia es otra cultura que surge en el mar, ¿sí? Entonces las fuentes de las ciudades, de las culturas, siempre van a ser las fuentes de agua, porque eso te da lugares también de cultivo, ¿no? Te da de pesca, de alimentación. Mesopotamia, Grecia, Egipto, por ejemplo, ahí también el río baña todo ese lugar. Entonces siempre es fuente de... Siempre los ríos, los mares han sido siempre fuentes de cultura, de ciudad, de pueblo. Una de esas es Mesopotamia. Y por Mesopotamia hablamos de Urus, donde está Abraham. Abraham sabemos que es pastor, es nómada, es decir, se va de un lugar a otro. Es en la vida de ellos, van buscando de un lugar a otro los alimentos, luego tienen sus animalitos, no pueden tener mucho, está claro, porque para moverse de un lugar a otro. Bien, es el ambiente de Abraham. Sin embargo, Dios se aparecerá a Abraham, Dios le hablará a Abraham, con él empieza esta revelación directa, vamos a decir directa porque Dios, hay que estar seguros que Dios hablaba desde un principio, iba preparando, pero así de forma directa, personal, con Abraham, ¿sí? Entonces, por eso decimos el padre de la fe. Le pide y le dice, sal, vete, sal de tu tierra, deja que yo te voy a dar otro lugar, te voy a dar una tierra rica en todo, Canaán. Mire, Abraham no conoce ni ha visto nunca Canaán, ¿sí? Dios le dice, sal, yo te voy a esta tierra. Tú serás padre de una descendencia incontable. De ahí podríamos hablar universal, del mundo, de todos los creyentes. Tú vas a ser padre de muchos, de una multitud. Miren, son promesas, ¿eh? Son promesas que Dios hace. Te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia, tú serás padre de todos. Una persona que habla, que dé un testimonio, ya podemos unir lo que hemos hablado antes. Abraham sale, lo deja todo, se va a pasar muchos peligros hasta que llegue a la tierra, esta tierra que Dios le promete, ¿sí? Y Abraham tiene que ser, y no solamente llega, no solamente escucha, no solamente realiza lo que le está pidiendo, sino que Abraham confía, porque va a haber sucesos difíciles cuando, por ejemplo, le dice, tienes que sacrificar a tu hijo. Y ahí Abraham se le pone a prueba todo. ¿Por qué digo que se le pone a prueba todo? Porque en ese momento él se pregunta, ¿no? ¿Y dónde está la promesa que Dios me ha hecho? Que yo voy a ser padre de una multitud. Si al único hijo que yo tengo me pide y me dice, sacrifícale. Yo ya no puedo dar más descendencia. Entonces mi descendencia está basada en quién? En este hijo. Claro, y ahora Dios me dice, sacrifica a este hijo. Entonces, ¿dónde está esa promesa de Dios? O sea, ¿cómo se va a cumplir eso? Pero Abraham está dispuesto a todo porque sabe que Dios es fiel. Sabe que Dios ya le ha demostrado antes. Y él también tiene que ser fiel. Entonces, de estos episodios que vemos de Abraham, podemos encontrar muchas cosas, pero de modo especial vamos a encontrar 3 cualidades que pueden dirigir nuestra fe. Y va a dirigir la fe que nosotros incluso ahora tenemos. Si nos acercamos a Abraham, podemos encontrar primero la obediencia. Entonces, la fe no se trata solamente de sentimiento. No se trata simplemente de decir cristiano. Ese es un nombre que a veces queremos darnos. Y soy cristiano católico y sacamos pecho, ¿no? No. La fe no se trata de un nombre.
La fe no se trata de un sentimiento, ¿no? Dice, uy, Diosito me ha hecho esto a mí, qué feliz estoy, por lo tanto tengo fe. No, en Abraham pasa todo lo contrario. Primero se ve esta obediencia. Dice, Abraham es obediente. ¿Sí? Le dice, mira, Abraham, vete, deja todo, vete a la tierra que yo te estoy enviando. Abraham sale. Abraham se fía. Ahí viene el testimonio, el testigo. Abraham se fía, tiene confianza en lo que Dios le dice. ¿Sí? Te haré padre de una multitud. Te voy a dar la tierra prometida, pero no lo he visto. Tampoco no puedo entender cómo yo voy a ser padre de una multitud si no tengo hijos, somos ancianos hasta ahora. ¿Y cómo dices padre de una multitud si ya me va a quedar pocos años incluso para poder estar? ¿Y cómo sucede eso? Pero Abraham confía, se fía. Confía en eso que Dios le dice, aunque a veces es imposible, aunque a veces razonando no lo puedes entender. Y la tercera, la fidelidad. Abraham es fiel. Fiel a la promesa de Dios. Abraham no va a desistir, o sea, Abraham va a ser fiel a lo que le ha prometido Dios. Incluso está dispuesto a entregar a su hijo y no quiere romper esa alianza. Él está dispuesto incluso de sacrificar a su hijo y lo va a hacer porque sabe que Dios también es fiel, ya lo ha demostrado antes. 3 cualidades que podemos encontrar en Abraham. Obediente, confía y es fiel. Decimos de los testimonios bíblicos, la fe pasa por estas 3 realidades. Obediencia, confianza y fidelidad. Yo solo pongo un ejemplo, que la fe tiene que ser así. Yo he conocido algunos profesores que cuando dejaron de enseñar por alguna circunstancia, profesor de religión estoy hablando, ¿sí? Desaparecieron de la vida de la iglesia, de todo. Entonces, o sea, la fe tendría que recorrer este camino. O sea, la fe tendría que estar marcado por la obediencia, o sea, lo que Dios me pide, la confianza, me fío aunque no lo entiendo ahora, y la fidelidad, o sea, tengo que ser fiel a lo que le he prometido a Dios. En esta o en otras circunstancias, o sea, yo a Dios le tengo que ser fiel. O sea, la fidelidad pasa, o sea, es con Dios, no con una persona, ni con una institución, o sea, es con Dios. Yo a Dios le soy fiel. A mi fe es con Dios, no con una persona, con una institución, nada. Eso es muy débil, eso se termina en cuanto pasa algo con esa persona. Claro, cuando todo va bien es bonito, pero cuando pasa algo, esto te puede poner en juego incluso tu fe. Entonces, tiene que pasar por ahí. Abraham tenía a su hijo Isaac. Y si su fe hubiese estado basado solamente en su hijo por su descendencia, él hubiese desobedecido a Dios. No hubiese sido fiel a Dios. Su fe está puesta en Dios y dice, mira, yo sé que Dios es fiel, Él cumple lo que ha prometido, entonces, si Él me ha prometido una descendencia, Él sabrá cómo hacerlo. Si ha podido darme un hijo en mi vez y Él me ha prometido una descendencia, Él sabrá cómo lo va a hacer. Yo ya Abraham diría, tengo experiencia de que Dios realiza lo que dice, es fiel. Por lo tanto, yo también voy a ser fiel. Y Abraham está dispuesto a hacer lo que le pide Dios. En Abraham encontramos estas 3 cualidades y podemos decir, la fe tiene que pasar por ahí. Es obediente, es decir, lo que Dios me pide lo voy a hacer. Por más que sea difícil, por más que me cueste, pero lo va a hacer. Aunque no vea la tierra prometida. Dice, voy a ir. Confianza, se fía.
cree en este testigo. Entonces nosotros también tendríamos que decir, ¿no? ¿Creemos en ese testigo o no? O sea, no es un testigo cualquiera, sino estamos hablando del testigo de Dios. Y por eso Abraham se fía. Entonces, en nuestro caso también pasa lo mismo, ¿no? Confianza, o sea, confianza en quién, en Dios. Entonces yo me fío de Dios, Él es mi testigo, no otra persona, Dios es mi testigo. Y como decíamos, el mejor testigo que podemos tener es Jesús, porque no solamente nos ha contado, sino ha realizado esto que nos ha contado. Entonces, ¿qué mejor testigo tenemos? Y fidelidad, es decir, soy fiel a Dios, o sea, tengo que cumplir lo que Él me ha dicho. Bien, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ya sería desde la correspondencia de María. Otro ejemplo, bonito, interesante, nada fácil, pero también aquí se puede sentir la fe que María, esta niña, esta mujer tiene. Y nuevamente puede convertirse en algo que nos ilumina. Y más aún todavía, culmen y plenitud de la fe. Estamos hablando ya en el Nuevo Testamento. A ver, ¿quién puede leer? Lucas 1, 26, 38. Yo, padre. Padre. Yo, padre. A ver, ¿quién dijo primero yo? Padre. Yo, padre, Jenny. Jenny, muy bien, Jenny. Ya, padre. La anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Amén. Muy bien. Muy bien. Jenny, ¿no? Sí, padre, Jenny. Bien, Jenny. Ya. Esto que veíamos en Abraham, también podemos encontrar en María. Y en María de modo especial, con otros detalles. Vemos como también cuando hablamos de fe, o sea, de fe hablamos sobre todo de esta relación, ¿no? De esta, como decíamos, como un proyecto de vida que hacemos con Dios.
o ejemplos extraordinarios de vida. O sea, solo cuando hablamos de fe hablamos de vida. No hablamos solamente de contenido, sino de vida. Es una amistad, es una relación con Dios que viene de este encuentro, ¿no? Esa es la fe. Y por lo tanto tenemos que ver la vida de esta persona para decir si tiene fe o no tiene fe. Ahí es donde se reconoce, no tanto en lo que pueda decir de la fe, sino porque es un camino de vida, es una vida que se realiza. Y la vida es lo que te da a conocer la fe que tenía este hombre o esta persona. Entonces, cuando hablamos de María, nos vamos a encontrar con una realidad casi igual. Por ejemplo, cuando hablamos de la obediencia, María, claro que también en un principio se dan cuenta que pregunta. El ángel, ahí está el testimonio, le dice, tú vas a ser la madre, concebirás del Espíritu. Son personas que tienen esa cercanía con Dios, esa relación con Dios, ese diálogo con Dios. Son personas que ya tienen esa amistad con Dios. Y en medio de esa amistad el ángel le dice, no, tú vas a ser la madre del Salvador. El ángel del Señor vendrá sobre ti. Y María pregunta, no, o sea, ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Y el ángel tiene que seguir explicando. Aquí está la esclava, hágase en mí según tu palabra. Y sabemos esta vida de obediencia de María, que va obedeciendo todo lo que Dios le va diciendo. Tu prima está ahí, obediente va a verla. Esa confianza, o sea, María sabe que, de quién se ha fiado, o sea, conoce al testigo, sabe de quién viene ese testimonio y ella confía. Y María es fiel hasta el final. Fiel hasta el final, incluso quiere aceptar la muerte. Porque no, ella no es la que a José le dice, le tiene que convencer del todo. O sea, por más que José el pobre duda, María es fiel. O sea, María tiene que ser fiel, no puede cambiar de opinión por salvar su vida. Por más que en el momento no es creíble lo que le va diciendo. Por más que en el momento hace surgir dudas en las personas que quiere. Pero ella tiene que mantenerse, ella es fiel a lo que Dios le ha dicho. No puede cambiar de versión para salvar su vida. Y luego como Dios poco a poco va guiando. En María también encontramos ese testimonio de fe, es obediencia, es obediente a Dios. Tú vas a ser la madre del Salvador. Hágase en mí según tu palabra, Señor, listo. Pero antes ha dudado, ha preguntado, claro que ha preguntado, quiere ella también entender un poco más, como cualquier persona. Quiere comprender, a ver, que se le haga más claras las cosas para poder aceptarlas. Eso también nos pasa a nosotros. Quiero ver un poco más claro, pero hay veces no se ve claro, pues simplemente camina, acepta y vas a ver cómo Dios luego va aclarando, te va haciendo entender las cosas, te va mostrando cómo son. En María pasa lo mismo. Todo lo meditaba en su corazón. Todo lo va pensando la pobre. Pero no entiendo del todo, pero lo medita, lo piensa en su corazón. Es obediente. Luego, porque lo que le pide Dios lo va a hacer. Va a ser la madre, después de un diálogo acepta. Confía. María se fía, sabe de quién se ha fiado. Sabe quién es el testigo. Y ella quiere ser fiel a ese testigo. Sabe lo que Dios ha hecho y sabe que lo puede volver a hacer. María ya tiene testimonio de los antiguos elegidos por Dios. Abraham, Moisés. Sabe este camino que Dios ha recorrido con ellos. Por eso se fía a ella, sabe que no le va a engañar. Y ella es fiel hasta el final. Hasta en la cruz, mira, ahí está. Su hijo sufre ¿hasta cuándo, hijo? ¿Por qué todo esto? ¿Dónde vas a parar? Nada, sigue. Pero ella sigue ahí acompañando, sigue consolando a su hijo. Hasta en la cruz, hasta en dolor, fiel María. Si en la pasión se nota, esta película de la pasión, se nota muy bien esta actitud de María, ¿no? Estas palabras bien colocadas ahí.
¿Hasta cuándo, hijo? Dice, ¿hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo con todo esto? ¿Hasta dónde vas a llegar? Pero sigue ella, camina. Nuevamente en María encontramos esa obediencia, esa confianza y esa fidelidad hasta el final. Si la fidelidad se ha puesto a prueba en ella, en la cruz, nuestra fidelidad en nosotros se va a poner de otras formas. Hasta el final, esa fidelidad ahí. Esa es la fe. O sea, por eso les decía, la fe no es tanto unos conocimientos que sabes o un sentimiento que viene por la situación que estás viviendo, claro. De alegría, de gozo, de tranquilidad, de que todo te va bien. No, la fe es una vida hecha y en la vida, pues esa vida hecha con Dios y viendo cómo Dios te va ayudando, tú vas respondiendo en cada suceso a Dios, bueno o malo. Por eso le decía, o sea, la fe lo descubriremos cuánta fe has tenido en la vida que has llevado. Tu fe se notará, se va a marcar ahí. Tu fe se podrá conocer en esa realidad, en esa vida que vas llevando. Y si vemos a Abraham, toda su vida es eso. Si vemos de María, toda su vida es así. Vas descubriendo cómo María va viviendo su fe en cada momento y eso es lo que la sostiene. Moisés, todos. Y eso es lo que podemos encontrar entonces cuando hablamos de la fe en las escrituras. Encontramos los testimonios, cómo se ha vivido la fe. Bien, para terminar este punto, yo quería remarcar solamente, ya para cerrar esto de la fe, ya la revelación y la fe. Entonces tendríamos que decir que cuando nosotros decimos creo, estamos diciendo creemos. Creo, decimos porque la fe es algo personal, está claro. Creo, la fe tiene una dimensión personal porque eres tú el que crees. Tu mamá no va a creer por ti. Tu papá no va a creer por ti. Por más que otros te pueden iniciar a la fe, otros te pueden ayudar, otros te han anunciado, pero la fe es personal, la respuesta es tuya, libre, personalmente. Tienes que responder por tu fe. Tienes que decir al Señor sí o no. Tienes que decidir si te haces amigo de Jesús o no. Por eso decimos creo, porque la fe es algo personal también, tiene una dimensión personal. Esto nadie lo puede negar. La respuesta que tú puedes dar solo depende de ti. Así como tú respondes, la otra persona, tu vecina, también responderá. Tu compañera, tu compañero también responderá. Y cada uno responde de acuerdo a las circunstancias. Por eso la fe es algo delicado, ¿no? No hay un termómetro para medir la fe de alguien ni el encuentro de alguien. Eso no existe. La fe podemos notar en la vida, la respuesta que va dando a cada tiempo, a cada momento esa persona. Pero decir cuánta fe, cuánto no tiene, eso no se puede decir. No hay un termómetro para medir. Porque la fe tiene una dimensión personal. Es la respuesta de ti a Dios. Ver cómo te relacionas tú con Él, cómo vives con Él, cómo haces esa vida con Él. Y eso es algo personal. Tú puedes sentir, pero puedes decir que hacer otra cosa. ¿Sí? Pero por eso digo, es esa dimensión personal, tú y Dios. Pero también cuando decimos creo, estamos diciendo creemos. Y cuando decimos creemos, nos hace notar que la fe también tiene una dimensión eclesial o comunitaria ahora, o ya que está más, en este tiempo se está hablando más de la sinodalidad, la fe también es sinodal, sínodo es caminar juntos, la fe es un caminar juntos. ¿Por qué afirmamos eso? Cuando decimos creo, estamos diciendo también creemos. ¿Por qué cuando decimos creo de una dimensión personal pasamos a una dimensión comunitaria, eclesial, de familia? Porque la fe que tú tienes te ha sido anunciado por otro. Por lo tanto, ya se convierte en una comunidad, en un grupo. O sea, nadie se da la fe a sí mismo. Nadie dice yo por mí mismo he alcanzado esto. No, eso, cuando se trata de la fe, eso no existe.
Siempre alguien te ha anunciado, tu abuela, no sé, tu vecino, alguien ha sido el que te ha anunciado poco a poco, te ha ido introduciendo en esta fe. Y eso hace notar que la fe es la iglesia, es una familia, es una comunidad, es un grupo que te da, donde tú te inicias a esa fe. Y esa fe, como te digo, tú no lo has encontrado por ti mismo, ni te la das tú mismo. Esa fe lo han transmitido. Ya aquí vemos a Abraham, donde empieza todo este camino, toda esta aventura de la fe, podríamos decir. Todos estos elegidos por Dios y el pueblo que va viviendo su fe, eso es lo que te han transmitido a ti. Mira cuántos han cuidado, cuántos se han esforzado por realizar y que te llegue a ti. Y de ahí, por eso también podemos decir la fe es comunitaria, es eclesial. Sí, se vive entre muchos. Y da alegría eso, vivir entre muchos. Vivir entre muchos quiere decir cuando la fe se celebra. Por eso te reúnes para celebrar tu fe como familia. De ahí esa realidad, ¿no? La realidad urgente que tenemos de pasar de esta virtualidad a la presencialidad cuando se habla de las celebraciones. Porque la fe se vive en esa comunidad. Cuando vas a la misa no solamente vas a comulgar. Te reúnes, cantas, rezas, escuchas la palabra, ves a los demás, te preocupas por los demás. Sientes que tú, no solamente tú vives tu fe, mira cómo la otra persona con su forma de ser, vive también su fe. Esa tarea de comunidad, de iglesia, cuán necesaria es y cuánto lo deseamos. Por lo tanto, la fe, cuando afirmamos yo creo, también estamos diciendo creemos, porque la fe tiene esas dos realidades que no se pueden separar. Dimensión personal, que está claro que yo soy el que tiene esa fe, yo soy el que va a responder a Dios, pero esta fe se vive en un grupo, en una comunidad, en una iglesia. De ahí que otros me han dado esta fe, me han transmitido esta fe, me han ayudado. Por lo tanto, la fe se vive desde su dimensión personal y comunitaria. Esa es la verdadera fe. La iglesia, nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos? Porque somos llamados. Y los que responden a esa llamada, ¿quiénes son? Los cristianos, los que son convocados y han respondido. Esto es fe. ¿Cómo se llama esto también? Iglesia. Iglesia son los llamados y que han respondido. Por lo tanto, nuestra fe es eso. Entonces, hoy hemos visto cómo hay testimonios de vivir la fe y desde la Biblia, de las Escrituras, tanto viendo a María y a Abraham, podemos remarcar y decir, la fe pasa por estas tres realidades. La fe se caracteriza por tener obediencia a Dios, confianza y fidelidad a Dios. Y esta fe lo vivimos de modo personal, sí, pero también de modo comunitaria, y estas dos realidades no se pueden separar, sino que tienen que ser vividas también de forma comunitaria. Bien, hasta ahí vamos a quedarnos. Con esto terminamos ya lo que es la revelación y la fe. Bien, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo les escucho. Si no, ahí terminamos. Padre José. Dime. Padre, quería preguntarle, mire, tuve una oportunidad hace pocos días, bueno, conversando con un, podríamos decir que es un pariente, un familiar, pero que está entregado al grupo de los protestantes, de las sectas. Entonces, se suscitó la conversación en familia y donde él hablaba la fe y hacía como un testimonio, como
como lo que estamos analizando como prueba de ello, hablaba sobre esta, cuando Jesús le llama a Pedro en el mar y le dice, ¿no? Ven, ¿no? Le hace que se acerque a él, pues. Y Pedro muestra su duda, ¿no? Entonces, le dice, confía, ¿no? Le dice, confía y sígueme, ¿no? Entonces, ahí es donde Pedro empieza también, porque él se hunde, ¿no? Pedro se hunde en su duda, que muestra él, se hunde. Entonces, ahí hay una evidencia más de la fe, pero él me decía que no, ahí no se está hablando el testimonio de la prueba de la fe, sino se está hablando que según ellos interpretan como su grupo de secta que son, dice que ellos interpretan que ahí Jesús más bien le está diciendo, tienes que ser igual que yo. Ahí mostrando en ese texto bíblico, está más bien dándose la señal de que Jesús le dice a Pedro, tienes que ser como yo, para que seas salvo, para que entres a los cielos, algo así, ¿no? Entonces, y yo ahorita lo sustentaba como más bien el texto bíblico de muestra de fe, ¿no? Que hay que creer. Claro. A ver, ayúdeme, Padre, a tener un poco más de fundamento para poder también, porque cuando uno habla con ellos, pues hay que tener fundamento, ¿no? Y análisis. Claro. Bien, sí, tienes razón. En ese pasaje se nota, ¿no? Cómo Jesús le pide esa cosa. Y me parece que en ese pasaje también le dice así de forma directa, ¿no? Que no ha confiado. Se nota ahí la confianza, esa obediencia, esa confianza que Jesús pide. Ahora, cuando él dice que se puede también leer, cuando él dice que le invita a ser como él, ¿no? Como Jesús, dijiste, ¿no? Cuando Jesús nos invita a ser como él, no nos está invitando a ser así en su realidad de Dios, sino de hombre perfecto, porque sabemos que Jesús también vino a mostrarnos el hombre, la perfección del hombre, ¿no? O sea, cómo el hombre puede llegar a esa perfección, es capaz de llegar. Por eso decimos, Jesús es Dios y hombre verdadero. Cuando hablamos de hombre verdadero, precisamente de Jesús tenemos el mejor ejemplo de cómo ser persona, de cómo ser ese tipo de persona. Y Jesús vivió, nos enseña cómo debe ser el camino del hombre. Este hombre que es capaz de amar, de entregarlo todo hasta el final, por ver el bien del otro. O sea, esto no es fácil, por eso Jesús nos tiene que enseñar que sí se puede. ¿Y por qué nos enseña que sí se puede? Porque Él es hombre, verdadero también. Si Él solamente se hubiese presentado como Dios, no sería tan creíble, porque diría, claro, Él es Dios, ¿no? Superior a mí, lo puede. Pero es más creíble y más cercano porque Él es hombre verdadero. En ese sentido sí podemos afirmar, como Él dice, ¿no? Que si lo tomamos de esta forma, si dice, bueno, aquí quiere demostrar Jesús que quiere invitar a Pedro para que él sea igual a Jesús. Un poco jalado de los cabellos, pero si queremos hablar de esa forma, podríamos decir, pero no en el sentido de que él haga cosas llamativas para que los demás crean y sigan, porque ya sabemos que Jesús mismo rechazó esto, tener fe por medio de momentos o de acciones llamativas. Recuerden las acciones. Lánzate de lo alto para que la gente mire y cómo los ángeles te recogen y crean en ti. No, convierte esta piedra en pan. Claro, así es fácil, ¿no? Si te ven Dormiría, tu hermano convirtiendo, ya se dormía. si te Nada, ven, mañana te voy a pegarte yo, que no te despiertes nomás. a ver, estamos escuchando lo que le dice a tu hija, ¿eh? Mentira. Entonces, se dan cuenta, no quiere, Jesús mismo no quiere llamar la atención de los demás por las cosas llamativas, que eso es fácil, así todos confían. No, Jesús quiere por el camino normal, por el camino así de la vida, del sufrimiento, de la vida normal.
que la gente confía ahí. Claro, cuando hay cosas llamativas, todos están detrás. Pero cuando ya es la vida normal, ahí quiere Jesús una vida de fe. No sé si he respondido, pero bueno. Sí, sí, padre, gracias, muy bien, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o un comentario? Padre, disculpe, buenas noches. Sí. Padre, bueno, con relación a lo que comentaba la hermanita, padre, yo lo entendía de la siguiente manera, padre. Cuando Jesús invita a Pedro a ser igual que él, padre, lo invita a ser hombre de fe. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre con mucha fe y eso lo podemos ver, padre, también en la multiplicación de los peces y los panes. Claro. ¿No es cierto? Enseña a sus discípulos cuando, no me recuerdo quién le dice, no, maestro, mande a las personas a sus casas que coman, que se hacen y que regresen. Y Jesús le responde, no, pero déjales ustedes de comer. Y cuando los discípulos dicen, no, pero maestro, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces, cuando Jesús empieza a hacer la multiplicación, ellos empiezan a creer básicamente en él. Entonces, vuelvo a repetir lo que comentó la hermana. Entonces, yo lo tomé de esa manera, padre, de que si Jesús te invita a ser como él, te invita a ser un hombre de fe. ¿No es cierto, padre? Sí, o sea, por eso decimos, la fe pasa por eso, ¿no? Por la confianza, por la obediencia y por la fidelidad. Y también recuerda cuando Jesús hace los milagros del pan, luego en un pasaje más adelante le va a decir, ustedes me siguen porque les he dado de comer. Y luego va a decir, por el contrario, dice Jesús, busquen el alimento que da la vida eterna. Y ahí empieza su discurso, ¿no? Del pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿te das cuenta? Porque Jesús no quiere ese seguimiento por cosas llamativas, ¿no? O sea, por eso a mí me parece raro o preocupante, o no sé, te da que pensar cuando dices, wow, aquí haces milagros, todo, y dices, pero eso no ha sido el camino de Jesús, ¿no? Claro. El camino de Jesús ha sido así, en la vida cotidiana, créeme, o sea, cuando parece que todo está perdido, tú tienes esperanza o no, esa es la fe. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, cuando decimos cierra el kiosco y vámonos, ¿tú qué tienes ahí? ¿Desilusión, desesperanza o te queda esperanza? Ahí pasa la fe, esa es la fe, ¿no? Padre, también cuando por ejemplo se pierde un ser querido, claro, y uno es cristiano, como decimos entre comillas, yo tengo fe, pero cuando tenemos la pérdida de un ser querido, ahí se ve nuestra prueba de fe o de qué tan confiado tenemos en saber que ese ser no ha muerto, ¿no? Sino se va a la vida eterna y está bien, donde está bien. Entonces, como que eso nos debe dar esa tranquilidad, esa calma, pero muchas veces reaccionamos más bien, ¿no? Dios, ¿dónde estuviste? ¿Por qué Dios lo hiciste? ¿No? Claro. Como bien a Dios. Si te das cuenta, en ese momento, ¿cómo se pone a prueba lo que hemos hablado? El testigo, te das cuenta. O sea, yo creo en ese testigo o no creo. Porque quien me ha hablado de la vida eterna es Jesús, ¿no? Él nos ha hablado de la vida eterna y ha realizado con su resurrección. Por eso en ese momento nuestra fe pasa por esa confianza, ¿no? ¿Confianza en quién? En mi testigo. Pues. Por eso les digo, no mi testigo un hombre, ¿no? Mi testigo es Jesús. O sea, ahí se pone a prueba ese testigo. Esa confianza que hay en ese testigo. Yo me fío de ese testigo, ¿no? Sí, sí, padre, tiene razón. Y bueno, ¿no? También en este camino que hemos elegido a nosotros hacer una vida pastoral, de repente con la oportunidad de ser profesores de religión, estamos invitados, ¿no? A transmitir, esto es importante, transmitir a nuestros estudiantes cómo en realidad vivir o tener esta vida de fe. Bueno, por experiencia propia, ya a los años que estoy, pues he empezado a
a experimentar en esta etapa de vida de que la fe es sencillamente en creer, a pesar de tus dificultades, no en lo que yo quiero, ¿no? No en lo que yo deseo que sea o pase o suceda. Tener fe es justamente, para mí entender, que si por más que para mí era un anhelo, un deseo, sea algo material, sea algo profesional, sea algo, si no es la voluntad de Dios, pues no va a pasar, y si es su voluntad va a suceder. Entonces yo tengo que tener esa confianza, esa fidelidad, a pesar que no resulte lo que yo quiero como humano, como hombre acá en la tierra, o sea, no sucede lo que yo quiero. No puedo decir que Dios me dejó, me abandonó, o mira, Claro, tanto creía y no ha pasado. Entonces a veces confundimos eso, Padre, en lo que yo quiero, en lo claro. que es la voluntad del Padre, ¿no? La fidelidad, eso es la fidelidad. O sea, Abraham, tú ponte a pensar, Abraham está confiado que él va a ser padre de las naciones por su hijo, ¿no? Porque quien tiene las posibilidades de engendrar a muchos más, así hablándolo, es el hijo, ¿no? Porque es joven. Y Dios le dice, mira, sacrifícame a tu hijo. A Abraham se le viene todo abajo. Dice, oye, ¿dónde es esa promesa que me has dicho, no? Y Abraham quiere ser fiel, dice, muy bien, Señor, yo voy a ser fiel a ti. No sé cómo, pero tú lo tendrás que hacer porque sé que tú eres fiel, sé que tú lo vas a hacer. Por eso le digo, la fe es la vida. O sea, en la vida notamos la fe que tienes. Muy bien, ¿quién más? Bien, creo que terminamos, ¿no? Ya para que vayan a dormir también. Bueno, vamos a terminar entonces aquí nuestra clase. Padre, A ver, padre, ¿quién? buenas noches. Antes que termine, quisiera Viene. algunas orientaciones sobre el trabajo, padre. No encuentro el trabajo en la plataforma. Porque todavía no le he puesto, claro. Ya, a ver. Entonces, esta semana lo voy a poner ya que hemos acabado. Va a ser sobre todo un comentario de las escrituras a partir de todo lo que hemos hablado, claro. No les voy a preguntar por conceptos, sino a ver, de ser Abraham u otro personaje de la Biblia. Quizás otro personaje mejor, para ir alimentando, para ir conociendo más. Ya de los que hemos visto, no. Ya será algún otro. A ver, voy a escoger Moisés. Y ahí van a tener que ver cómo Dios se va revelando y cómo Abraham va respondiendo, diré como un ejemplo, ¿no? Como Moisés va respondiéndose, qué cualidades se encuentran ahí de la fe, de todo lo que hemos hablado, claro. El trabajo va a ser así, no va a ser otra cosa. Listo. Bien. Entonces nos vamos, ¿sí? Nos vamos. Bueno, entonces hasta... Gracias, Padre. Muy bonito. Ya. Interesante. Muy bien. Buenas noches, Muchísimas Padre. gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, padre. Hasta la próxima. Gracias, padre. Muy bien, cuídense hasta el Gracias, próximo Padre. martes. Cuídense mucho, colegas. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre José Antonio. Hasta la próxima. Hasta pronto, cuídense.